Ricardo observaba la llovizna golpear el cristal blindado de su oficina, una cortina gris que reflejaba a la perfección el paisaje de su alma. A sus 50 años, era el arquitecto de un imperio financiero y el solitario prisionero de una mansión que parecía un mausoleo de mármol y silencio. Cada objeto de arte, cada pieza de diseño único, gritaba su riqueza y susurraba su incapacidad para conservar lo único que importaba, la calidez humana que se había ido con su difunta esposa. Ahora, un frío cinismo dominaba sus días, la amarga convicción de que cada mano extendida hacia él tenía un precio oculto. Fue esta desconfianza, esta herida que nunca sanaba, la que lo impulsó a idear una prueba final y desesperada, un último intento por encontrar un alma incorruptible en el desierto de su opulencia, sin saber que la prueba que estaba a punto de imponer cambiaría el curso de su vida para siempre. La mansión era un laberinto de pasillos inmaculados y amplias estancias donde el eco de los pasos parecía la única señal de vida. La luz del sol, cuando se atrevía a entrar, se filtraba a través de pesadas cortinas de seda que se posaban sobre alfombras persas que habían costado más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida. El aire era perpetuamente frío, con un olor estéril a productos de limpieza caros y la ausencia de cualquier aroma a comida casera o a vida real. En las paredes, pinturas maestras miraban al vacío con ojos indiferentes, mudos testigos de la soledad de su dueño. Era un espacio diseñado para impresionar, pero no para acoger. Una fortaleza dorada construida para mantener al mundo fuera, y con él, cualquier posibilidad de conexión genuina o calidez humana que pudiera derretir la gélida armadura que Richard vestía. En medio de esta frialdad monumental, Lucia se movía, una figura de contraste y resiliencia. Con 28 años y 7 meses de embarazo, realizaba sus tareas con serena dignidad. Cada movimiento era cuidadoso, una mezcla de cansancio y determinación, mientras pulía la plata que nunca se usaba o quitaba el polvo de los muebles que nadie tocaba. Su mente estaba a kilómetros de distancia, en un futuro incierto, pero llena de la esperanza que llevaba en su vientre. Si ya sintonizaste este comienzo, suscríbete para no perderte el desarrollo de este drama, y comenta desde qué ciudad lo estás viendo. Continuemos, pues la presencia de Lucia era una nota discordante en la silenciosa sinfonía de la opulencia de Ricardo, un misterio que comenzaba a despertar sus miedos más profundos. Para Lucia, la mansión no era un hogar, sino una trinchera en la batalla por la supervivencia de su hijo. Abandonada por el padre del niño, aceptó el trabajo sin dudarlo, tragándose el orgullo y el miedo para asegurarle una oportunidad a su bebé. El lujo que la rodeaba era invisible para ella. Sus ojos solo veían el trabajo por hacer, el día por ganar. Su verdadera riqueza se guardaba en una pequeña habitación al fondo de la propiedad, un espacio humilde que había transformado en un santuario. Allí, su único lujo era un pequeño diario de tapas desgastadas, donde, al final de cada agotador día, depositaba sus esperanzas, sus miedos y sus promesas, en forma de cartas a su hijo nonato, el único confidente en su solitario viaje. Observando con ojo de águila cada movimiento de Lucia, estaba Valeria, la jefa de limpieza. Tras años al frente de la casa, se movía por los pasillos con la autoridad de quien conocía cada secreto y debilidad del lugar. La llegada de Lucia, con su aura de inocencia y la visible vulnerabilidad de su embarazo, representaba una amenaza para su dominio establecido. Valeria veía el mundo con la misma cinismo que Ricardo. Para ella, la amabilidad era solo una máscara para la astucia, y la honestidad, un bien que esperaba su justo precio. En el fondo, esperaba con paciencia depredadora el momento en que la nueva criada revelara su verdadera naturaleza, demostrando lo que ya creía, que, al final, todos somos iguales y nos mueve el mismo interés. Desde lo alto de su oficina, Ricardo la observaba a través de las rejas de seguridad que cubrían cada centímetro de la propiedad. Vio a Lucia agacharse con dificultad para limpiar el zócalo de su biblioteca. Vio su mano apoyada protectoramente sobre su vientre durante una breve pausa. Esta observación distante era su método preferido de interacción, una forma de mantener la distancia
y analizar a sus empleados como piezas de un tablero de ajedrez. No veía a la mujer sino un problema por descifrar, una variable en su ecuación de desconfianza. Fue en este santuario de aislamiento, rodeado de la tecnología que lo mantenía seguro y solo, donde la semilla de su malvado plan comenzó a germinar, alimentada por años de amargura y la desesperada necesidad de demostrarse a sí mismo que su oscura visión del mundo era correcta. La desconfianza de Ricardo se originó en una profunda y dolorosa raíz. Años atrás, su esposa, la única persona que creía que lo amaba por quien era y no por lo que poseía, sufrió una enfermedad repentina. Su muerte no solo lo dejó de luto, sino que también destrozó su fe en la lealtad y el afecto desinteresado. Recordaba vívidamente cómo, tras el funeral, parientes lejanos y supuestos amigos se acercaron a él, no con sinceras condolencias, sino con propuestas de negocios y veladas solicitudes de ayuda financiera. Esta experiencia lo convenció de que el amor y la bondad eran ilusiones, y que el dinero era el único lenguaje universalmente comprendido. Su frialdad actual no era su naturaleza original, sino una armadura forjada en el fuego de la pérdida y la decepción, un escudo para proteger un corazón que creía que ya no podía arriesgarse a ser roto. Y así, tomó la decisión. No fue un impulso sino la conclusión lógica de su filosofía de vida. Se sometería a una prueba definitiva. Si Lucía, la personificación de la necesidad y la vulnerabilidad, sucumbía a la tentación, su visión del mundo quedaría validada para siempre y podría atrincherarse para siempre en su fortaleza de cinismo. El objeto de prueba sería su billetera, pero el verdadero cebo sería lo que yacía dentro. No solo una suma de dinero lo suficientemente grande como para cambiar la vida de alguien en su posición, sino también el antiguo reloj de pulsera de su esposa, un objeto de incalculable valor sentimental. Arriesgar ese reloj fue el colmo de su desesperación. Era como arriesgar el último fragmento de su recuerdo más sagrado para demostrar que ya nada en el mundo era sagrado. Con la decisión firmemente tomada, Ricardo bajó la escalera de mármol. Sus costosos zapatos resonaron con fuerza en el silencio opresivo. Se movía con la precisión de un cirujano. Su rostro, una máscara de neutralidad que ocultaba la tormenta de emociones que se escondía tras él. Caminó hacia una elegante cómoda de caoba en el pasillo principal, un lugar que sabía que formaba parte de la ruta de limpieza de Lucia esa mañana. Con un gesto que a cualquiera le parecería casual, pero que estaba cargado de intención, sacó la cartera de cuero del bolsillo interior de su chaqueta y la colocó sobre la superficie pulida. Por un instante, sus dedos dudaron sobre ella, con el peso de ese acto en su conciencia, antes de alejarse, dejando la trampa tendida. Al regresar a su oficina, llamó a Valeria. La ama de llaves entró con su habitual eficiencia, con las manos entrelazadas, lista para tomar órdenes. Ricardo adoptó un tono de leve preocupación, frotándose la frente como si estuviera realmente perturbado. «Valeria, no encuentro mi billetera», dijo, observándola atentamente. «Creo que la perdí en algún lugar de la casa esta mañana. Por favor, pídanles a todos que estén atentos». Un brillo apenas perceptible cruzó los ojos de Valeria, una mezcla de triunfo y complicidad. Comprendió de inmediato la situación, no la prueba en sí, sino la oportunidad. Asintiendo con fingida seriedad, se retiró. La noticia se extendió lentamente por las venas de la mansión, destinada a alcanzar a su objetivo final, la criada embarazada y honesta. La noticia de la cartera perdida, difundida hábilmente por Valeria, se extendió por los pasillos de la mansión con la velocidad de un susurro malicioso. El ambiente ya tenso se llenó de sospecha. Los demás empleados intercambiaron miradas cautelosas, preguntándose quién era tan insensato o audaz como para robarle a su jefe. Inconscientemente, la atención se centró en la recién llegada, Lucia. Su condición de novata y su evidente necesidad la convertían en el blanco perfecto de la desconfianza colectiva. Valeria observó esta dinámica con satisfacción, mientras la semilla de la duda que ella había ayudado a sembrar florecía en el terreno fértil del miedo y el prejuicio, aislando aún más a Lucia en una isla de silencio y juicio, tal como había predicho.
No solo denunció el incidente, sino que lo salpicó con insinuaciones sobre la desatención de algunos. Ajena a la tormenta que se avecinaba a su alrededor, Lucia continuó con su rutina de limpieza en el pasillo principal. Estaba completamente concentrada en el trabajo, dejando cada superficie reluciente, no para impresionar, sino porque era la tarea en cuestión. El paño se deslizaba con rítmicos movimientos circulares sobre la madera, en contraste con la inquietud que dominaba el resto de la casa. Pensaba en su bebé, imaginando su rostro, soñando con la vida sencilla y honesta que se esforzaría por darle. Este trabajo, por frío e impersonal que fuera el entorno, era el puente hacia ese futuro. Cada mueble que limpiaba, cada paso que daba con el peso extra del embarazo, era un acto de amor y sacrificio, una promesa silenciosa a la pequeña vida que llevaba dentro. Fue entonces cuando su mirada se posó en la cómoda de caoba. Sobre su superficie oscura y brillante, yacía un objeto de cuero negro, completamente fuera de lugar en medio del meticuloso orden de la habitación. La cartera parecía un artefacto de un mundo al que no pertenecía. Por un instante, Lucia se quedó mirándola, con el corazón latiendo un poco más rápido. Se hizo un silencio denso en el pasillo, como si toda la mansión contuviera la respiración. Lentamente, se acercó, extendiendo la mano vacilante. Al tocar el cuero suave y fresco, un escalofrío le recorrió el brazo. No era un escalofrío de tentación, sino la premonición de que ese simple objeto tenía un inmenso poder para causar problemas, y que el destino la había puesto directamente en su camino. Con las yemas de los dedos, abrió la cartera, no por curiosidad, sino con el propósito práctico de identificar a su dueña, aunque ya sospechaba. Lo que vio la dejó sin aliento. Un fajo de billetes de alta denominación estaba cuidadosamente ordenado en un lado, una suma que podría resolver todos sus problemas inmediatos y garantizar meses de tranquilidad para la llegada de su hijo. Pero lo que realmente captó su atención fue lo que yacía en el otro compartimento. Un delicado reloj de 1900, pulsera de oro para mujer con un suave brillo antiguo. En ese instante, Lucia comprendió que el valor de ese objeto iba mucho más allá del dinero. La honestidad no era una opción, sino la única respuesta posible. Cerró la cartera con cuidado, con la decisión ya tomada en su corazón. Ese dinero no era suyo, pertenecía a una vida de dolor y pérdida. Apretando con fuerza su billetera, como si llevara un objeto sagrado, Lucia se dirigió de inmediato al ala oeste de la mansión, donde se encontraba la oficina de Ricardo. El camino parecía más largo e intimidante que nunca. Los pasillos vacíos parecían observarla, y las estatuas de mármol, con sus ojos sin vida, parecían juzgarla a cada paso. Sentía el peso de la responsabilidad en sus manos, un peso definido no por el dinero, sino por la integridad. Aceleró el paso, ignorando el dolor de espalda, impulsada por una sensación de urgencia. Su única intención era devolver lo que no le pertenecía lo antes posible y eliminar cualquier posibilidad de malentendido o acusación. Era una mujer pobre, pero su honor era la única herencia que planeaba dejarle a su hijo. A mitad del pasillo, como una araña que emerge de su tela, apareció Valeria, bloqueándole el paso. Una sonrisa forzada se dibujó en sus labios, pero su mirada era dura y calculadora. «Lucía, querida», dijo con una voz dulce y peligrosa, «he oído que el señor Ricardo perdió algo de valor. ¿Por casualidad encontraste algo?» Su pregunta era retórica. Su mirada estaba fija en la cartera que Lucía apretaba contra su pecho. Se acercó, acortando la distancia entre ellas, creando una burbuja de intimidad forzada. «Eres una mujer afortunada. Parece que lo encontraste antes que nadie. Se necesita mucha honestidad para hacer lo que estás haciendo ahora. Devolvérselo». El cumplido era el cebo, y la trampa estaba a punto de saltar. Valeria bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador, con los ojos llenos de travesuras. «Escucha», dijo, acercándose. «Un hombre como él, señor Ricardo, ni siquiera sabe cuánto dinero tiene. No notaría que faltan unos cuantos billetes. Considéralo una ventaja, una recompensa que el destino te ha dado por tu esfuerzo. Piensa en tu bebé.
en las cosas que podrías comprar, en el consuelo que podrías brindarle. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, Lucia. Nadie tiene por qué enterarse. Sería nuestro secreto. Te lo mereces. La vida te ha sido dura. ¿No te parece que ya es hora de que tengas un poco de suerte? Cada palabra era una gota de veneno, diseñada para explotar las heridas de necesidad e incertidumbre de Lucia. Lucia retrocedió un paso, su rostro sereno transformándose en una máscara de determinación inquebrantable. Miró directamente a Valeria a los ojos, con voz clara y firme, sin el menor asomo de duda. «Aprecio tu preocupación, Valeria, pero mi honestidad es invaluable», dijo, y su sencillez desarmó la compleja red de manipulación de la criada. «El único legado valioso que puedo dejarle a mi hijo, no se compra con dinero ajeno. Es el ejemplo de una madre que, incluso en las mayores dificultades, eligió el camino correcto. Este dinero podría comprar una cuna, pero le robaría a él y a mí el sueño tranquilo». Dicho esto, apretó la cartera contra sí, irradiando una fuerza que Valeria no esperaba. La sonrisa de Valeria se desvaneció, reemplazada por una expresión de desprecio e incredulidad. La negativa de Lucía no solo era un rechazo a la oferta, sino una refutación de toda su visión del mundo. «Como quieras, Santa», espetó. La dulzura de su voz se evaporó para revelar el veneno que se escondía tras ella. «Veremos hasta dónde te lleva tu nobleza en esta casa. La santidad no llena el estómago». Con un bufido de desdén, Valeria se alejó, mientras sus zapatos resonaban furiosos en el suelo de mármol. Había sido derrotada, y la pureza de Lucía solo sirvió para intensificar su resentimiento. La institutriz ya no veía a Lucía como una amenaza, sino como una enemiga personal, un espejo que reflejaba sus propias fallas morales. Dejando atrás a Valeria, sumida en su propia amargura, Lucia continuó su camino hacia la oficina de Ricardo. El encuentro, en lugar de conmoverla, había consolidado su determinación. Se había enfrentado a la tentación no en forma de dinero, sino en forma de palabras persuasivas y justificaciones fáciles, y había prevalecido. No sabía que acababa de superar la primera parte de una prueba cruel, un juicio orquestado en la sombra. Ahora, se dirigía hacia la fase final, para enfrentarse al juez que la observaba desde lejos, sin saber que su simple acto de devolver una billetera estaba a punto de desatar una avalancha emocional que sacudiría los cimientos de esa mansión y la vida de su dueña. Finalmente, Lucia se detuvo ante las imponentes puertas dobles de roble macizo que custodiaban el despacho de Ricardo. La madera oscura y pesada parecía una barrera infranqueable, una puerta de entrada al centro del poder y la soledad de aquel hombre. Los picaportes de latón pulido brillaban fríamente en la tenue luz del pasillo. Por un instante, dudó, con el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Respiró hondo para calmarse, levantó la mano y llamó 3 veces. El sonido quedó amortiguado, ahogado por la solidez de la puerta y el silencio sepulcral del otro lado, haciéndola sentir aún más pequeña e insignificante en aquel vasto universo de riqueza y poder. Era el momento final de su misión, el enfrentamiento directo con el hombre que sin saberlo la juzgaba. «Pase», se oyó una voz desde el otro lado. El tono era bajo, carente de emoción. Una orden, no una invitación. Lucia giró el gélido pomo y abrió la puerta con un suave crujido. El interior de la oficina la envolvió como una sombra. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que iban del suelo al techo, llenas de volúmenes que parecían no haber sido abiertos. El aroma a cuero viejo y cera de abejas flotaba en el aire. En el centro de la habitación, un enorme escritorio de caoba servía de barrera, y detrás, sentado en una silla de cuero que parecía un trono, estaba Ricardo. Su rostro era una máscara de indiferencia, con la mirada fija en ella mientras se acercaba, cruzando la costosa alfombra que amortiguaba sus pasos. Lucia caminó en silencio hasta el borde de la mesa, sintiéndose como una intrusa en un santuario prohibido. La distancia entre ella y Ricardo parecía un abismo. Con un gesto sencillo y respetuoso, colocó la cartera de cuero sobre la superficie pulida de la mesa, acercándola con suavidad.
No dijo ni una palabra. El acto hablaba por sí solo. Era un regreso, una restauración del orden. La cartera, con todo su contenido, reposaba entre ellos. Un objeto de prueba con el poder de condenar, o en este caso de confundir. El silencio en la sala era denso, cargado con el peso de acciones no dichas e intenciones ocultas, mientras Lucia esperaba, con la frente en alto, el veredicto del hombre que tenía delante. Ricardo bajó la mirada, de la figura de Lucia a su billetera. La recogió, con el familiar cuero en sus manos. Con deliberada lentitud, la abrió. Su mirada recorrió los billetes, confirmando que el importe estaba intacto. Entonces, se detuvo. Sus dedos tocaron el pequeño reloj de oro de su esposa, escondido en el compartimento lateral. Por una fracción de segundo, una oleada de emoción amenazó con romper su gélida fachada. El recuerdo de su esposa, el valor sentimental de ese objeto, la desconcertante honestidad de la mujer que tenía delante, todo colisionó en su interior. Sin embargo, con un esfuerzo de voluntad, reprimió el sentimiento, manteniendo el rostro impasible. La prueba debía completarse con la frialdad con la que había sido concebida, sin concesiones a la emoción. Cerró la cartera con un suave chasquido y la dejó a un lado, como si se tratara de un asunto sin importancia. Al mirar a Lucía, su voz era tan fría como el mármol del pasillo. «Gracias», dijo, una palabra carente de calidez y gratitud. «Puedes volver a tu trabajo». Esas fueron las únicas palabras que ofreció. Sin preguntas, sin reconocimiento, sin elogios. Fue una despedida calculada, diseñada para poner a prueba sus límites, para ver si reaccionaba, si pedía una recompensa, si mostraba alguna señal de que su honestidad era condicional. La despidió como si simplemente le hubiera entregado un informe rutinario, un peón en su partida privada de ajedrez humano. Lucia sintió una punzada de sorpresa ante su frialdad. No es que esperara un desfile ni una recompensa económica, pero la completa ausencia de reconocimiento humano la desestabilizaron por un instante. Era como si sus acciones, su dilema moral con Valeria, su tenso camino hasta allí, no significaran absolutamente nada. Sin embargo, su dignidad permaneció intacta. No se inmutó ni mostró decepción. Con un simple asentimiento, dijo en voz baja y clara: «Disculpe, señor». Se dio la vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente tras ella, dejando así Ricardo solo con su victoria vacía y la desconcertante prueba de una virtud que no podía comprender, envuelto una vez más en su soledad autoimpuesta. Solo en su santuario de silencio, Ricardo permaneció inmóvil un buen rato, con la cartera sobre la mesa. Debería haberse sentido satisfecho. La prueba había terminado, y el resultado fue inesperado. Lucia había superado la prueba con una integridad que ya no creía posible. Sin embargo, en lugar del alivio o la sombría validación que esperaba, una sensación de vacío y una curiosidad persistente comenzaron a bullir en su interior. Su reacción, o la falta de ella, lo intrigaba. Su negativa a dejarse tentar, su serena dignidad ante su calculada frialdad, nada de eso tenía sentido en su cínico manual de la naturaleza humana. Ella no encajaba en ninguna de sus categorías predefinidas. Su honestidad lo perturbaba. Era demasiado simple, demasiado directa, casi primitiva en su pureza. Repasó la escena en su mente, el enfrentamiento con Valeria, que había presenciado en cámara, la firme negativa, la silenciosa rendición. No había vacilación, ni un atisbo de codicia. Esta anomalía desafiaba los cimientos de su filosofía de vida, la creencia de que todo tiene un precio. La integridad de Lucia no era una actuación, era una esencia, y lo enfurecía profundamente porque abría una grieta en su armadura. Si ella podía ser tan recta en medio de tanta necesidad, ¿qué decía eso de él? Que lo tenía todo y no confiaba en nadie. La pregunta resonaba en su mente, persistente y persistente. Esta curiosidad se convirtió en una compulsión, una picazón que necesitaba rascar. Necesitaba una explicación, encontrar la falla, el truco que seguramente existía. Quizás ella estaba jugando un juego más largo y sutil,
Impulsado por este impulso irresistible, que era en parte sospecha y en parte fascinación que no admitiría, Ricardo se puso de pie. No sabía exactamente qué buscaba, pero presentía que la respuesta no estaba en sus informes financieros, ni en las pantallas de seguridad. La respuesta, la clave para descifrar el enigma de Lucia, debía estar en su espacio más íntimo, en su pequeña habitación al fondo de la propiedad. Allí creía encontrar la verdad, la prueba que confirmaría sus sospechas. Ricardo salió de su oficina y por primera vez en años, caminó con determinación hacia las dependencias del personal. La transición fue abrupta. Las alfombras persas dieron paso a un suelo fresco y funcional. Las paredes, antaño adornadas con obras de arte, estaban desnudas y pintadas de un blanco impersonal. El aire, antaño perfumado con cera, ahora olía ligeramente a desinfectante y a vida cotidiana. Era un extraño en su propia casa, un rey aventurándose en los barrios bajos de su castillo. Al recorrer ese pasillo desconocido, se sintió como un detective en misión para resolver un crimen. Poco sabía que no se dirigía hacia una prueba de culpabilidad, sino hacia una revelación que lo destrozaría y lo reconstruiría de maneras que jamás hubiera imaginado. Llegó a la puerta del dormitorio de Lucia. Era una sencilla puerta de madera pintada de blanco, con la pintura ligeramente descascarada cerca del picaporte, un testimonio de uso y humildad. El contraste con las enormes y ornamentadas puertas de su ala de la casa era marcado. Ricardo se detuvo, con la mano suspendida en el aire. Una parte de él, la parte que aún se aferraba a un código de honor olvidado, gritaba que esto era una invasión, una imperdonable violación de la privacidad. Pero la otra parte, la obsesión por encontrar la falla en su integridad, era más fuerte. Sabía, al verla en las cámaras, que Lucia estaba en el jardín, cuidando las rosas. Esta era su oportunidad. Tragándose su último atisbo de decencia, giró lentamente el picaporte. La puerta se abrió silenciosamente y Ricardo entró. Lo que encontró lo sorprendió al instante. Había esperado desorden, tal vez una atmósfera deprimente que reflejaba penurias. En cambio, la pequeña habitación lo recibió con una inesperada sensación de paz y calidez. La dorada luz de la tarde se filtraba por una pequeña ventana, con sus cristales impecablemente limpios, iluminando un espacio modesto pero impecablemente ordenado. La cama estaba hecha con una sábana sencilla pero bien estirada. Había un suave aroma a lavanda y talco para bebés en el aire. Era un santuario de sencillez y cuidado, la antítesis absoluta de sus propias habitaciones, que eran amplias, lujosas y carentes de alma y calidez. Su mirada, depredadora, recorrió cada rincón de la habitación, buscando la prueba que había venido a buscar. Esperaba encontrar dinero escondido, algún objeto valioso que ella pudiera haber robado con el tiempo, cualquier cosa que confirmara su tesis de que su virtud era una farsa. Con discreta urgencia abrió el pequeño y frágil armario. Dentro, solo había unas pocas prendas sencillas y desgastadas, cuidadosamente dobladas. Incluso levantó la esquina del delgado colchón, sintiéndose ridículo al hacerlo. Nada, solo vacío, limpieza, orden. Su frustración crecía con cada segundo que pasaba. La ausencia de cualquier evidencia de duplicidad era más exasperante que cualquier descubrimiento que pudiera haber hecho. Derrotado en su búsqueda de defectos materiales, su mirada se dirigió al único lugar que albergaba un verdadero desorden de vida, la pequeña mesita de noche. Allí, junto a un vaso de agua, reposaba un pequeño diario con una cubierta de tela descolorida. No era un objeto valioso, pero Ricardo intuyó de inmediato que aquel era el corazón de la habitación, quizá el corazón de Lucia. El diario parecía latir con energía propia, un depósito de secretos y verdades. Se acercó, sintiéndose como un profanador a punto de violar el terreno más sagrado. Ese humilde objeto lo atrajo con una fuerza magnética, prometiéndole la respuesta que tanto buscaba, la clave del enigma de la mujer. La vacilación lo paralizó por un instante. Leer el diario de otra persona era cruzar una línea terrible. Era un acto de violación íntima que ni siquiera su cinismo podía justificar fácilmente. Él era el jefe, el dueño de la casa,
pero ese librito representaba un dominio sobre el que no tenía ningún derecho. Sin embargo, la necesidad de comprender, de desentrañar el misterio que representaba Lucía, era una picazón insoportable. En su mente retorcida, se convenció de que era el paso final de su investigación, una autopsia necesaria para encontrar la verdad. Con el corazón latiéndole con fuerza, extendió la mano y tomó el diario. El diario le resultaba cálido en las manos. Su cubierta de tela, suave y desgastada por el constante manejo, lo abrió con una reverencia que desmentía la brutalidad de su acto. Las páginas estaban llenas de letra redonda y clara. Lo hojeó hasta la última entrada, marcada con un bolígrafo barato. La tinta aún parecía fresca. Se acercó. La luz de la ventana iluminaba las palabras que Lucía había escrito la noche anterior, tras su frío y desalentador encuentro en Minomes. La oficina, con una mezcla de culpa y anticipación, comenzó a leer las palabras que no eran para él, palabras que lo cambiarían todo. «Querido hijo», comenzaba la carta, «hoy fue un día difícil, uno de esos días en que el mundo parece poner a prueba la fuerza de nuestros corazones. Encontré algo que no era mío, algo que podría habernos facilitado la vida por un tiempo. Pero, mi amor, quiero que sepas, incluso antes de venir a este mundo, que la verdadera riqueza no reside en lo que podemos tener, sino en lo que elegimos ser. Prometo enseñarte que la honestidad no es una elección, es el aire que respira una buena alma. Prometo mostrarte que el trabajo duro, incluso cuando duele, forja un carácter que ningún dinero puede comprar. No tendremos mucho, pero tendremos honor, y construiremos nuestra pequeña familia sobre la roca de la integridad, por muy fuerte que sea la tormenta». Cada palabra que Ricardo leía era un martillo que rompía el cristal de su cinismo. Las frases sencillas y sinceras de Lucía, escritas no para impresionar, sino como una promesa sagrada a su hijo, lo impactaron con la fuerza de una revelación divina. No estaba leyendo la confesión de un ladrón, sino el testamento de un santo. Comprendió, con una claridad abrumadora, la magnitud de su propia bajeza. La prueba que había creado con tanta arrogancia no se trataba de su honestidad, sino de su propia falta de fe en la humanidad. Él era el personaje imperfecto, el hombre pobre de espíritu, en medio de una riqueza material insignificante. La verdad lo desarmó por completo, dejándolo expuesto y vulnerable. Con los ojos nublados por las lágrimas que ya no podía contener, su mirada se desvió del diario a los demás tesoros de la mesita de noche. En la portada del diario se encontraba una pequeña ecografía, la imagen granulada de una promesa de vida, y junto a ella, el golpe final a su corazón endurecido, un diminuto par de zapatos blancos de lana, evidentemente tejidos a mano, con las puntadas un poco toscas y llenos de amor. Esos pequeños objetos, tan llenos de esperanza y amor puro e incondicional, representaban una riqueza que todo su imperio financiero no podía comprar. Eran prueba irrefutable de la inmensa riqueza de carácter de Lucía. Fue demasiado para él. La presa de emociones que había contenido durante años finalmente se rompió. Un sollozo seco y doloroso escapó de su garganta, un sonido que no había emitido desde la muerte de su esposa. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer, su cuerpo temblando con la fuerza de la revelación. La vergüenza, el arrepentimiento y una admiración abrumadora lo inundaron. En esa humilde habitación, rodeado de los sencillos artefactos del amor de una madre, el poderoso y cínico Ricardo se derrumbó. Ya no veía a una criada, sino una lección de vida, una fuerza moral que había expuesto la pobreza de su propia alma. En ese instante, todo lo que creía saber sobre el mundo se hizo añicos y se reconstruyó. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Ricardo se recompuso lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de las manos, en un gesto que le produjo alivio. La tormenta de emociones había pasado, dejando en su lugar una extraña calma y una certeza absoluta. No había dudas, ni sospechas, ni cinismo. Solo perdí la abrumadora claridad de la verdad que descubrí. Sabía, con una convicción que no había sentido en años, exactamente qué debía hacer a continuación.
Su siguiente acto no sería una prueba de poder, sino de humildad, de restitución y, si fuera posible, de redención. El millonario solitario estaba a punto de dar el primer paso para salir de su jaula de oro. Con sumo cuidado y veneración, Ricardo colocó el pequeño diario de viaje sobre la mesa por la noche, asegurándose de que cayera exactamente en el mismo lugar donde lo encontró. Trata los zapatos de lana y la foto de la ecografía con la misma reverencia, como si fueran reliquias sagradas. Eché un último vistazo a la humilde habitación, pero ahora la veía de otra manera. No era un espacio de pobreza material, sino un templo de riqueza espiritual, un lugar que albergaba más amor, esperanza e integridad que su vasta y vacía mansión. Salió de la habitación tan silenciosamente como había entrado, cerrando la puerta con delicadeza. El hombre que salió no era el mismo que había entrado. Había dejado atrás su desconfianza de la vejez. Ricardo no regresó a la seguridad de su taller. En cambio, caminó con renovado propósito hacia la gran sala de estar, un espacio formal que rara vez usaba, reservado para invitados que no existían en su vida. Se sentó en uno de los sofás de brocado, en una postura de poder, reclinado, con las manos entrelazadas sobre el regazo, y esperó. La máscara fría y analítica que había llevado durante años se había desvanecido, reemplazada por una expresión de paciencia, vulnerabilidad y profundo respeto. No era un juez esperando a un acusado, sino un penitente preparándose para una confesión. La mansión, siempre silenciosa, ahora parecía contener una quietud expectante, como si el propio edificio sintiera un cambio fundamental en su ambiente. Mientras tanto, Lucia terminaba sus tareas en el jardín, con la espalda dolorida y el cuerpo cansado. El sol de la tarde comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Mientras guardaba las herramientas de jardinería, su mente repasaba la reunión en el taller de Ricardo. El frío me dejó una sensación de desconcierto, una sutil tristeza que no puedo explicar. Se sentía como un insignificante desastre en un juego cuyas reglas desconocía. Sin saber nada del terremoto emocional que había ocurrido en su ausencia, regresó al interior de la casa, añorando la paz de su pequeño cuarto y la silenciosa compañía de las cartas para su hijo, su único amigo. Al pasar por la entrada de la sala, oí una voz. Lucía. Era la voz de Ricardo, pero la sonaba era completamente diferente. El tono frío y autoritario de antes había dado paso a una suavidad y calidez que la tomó por sorpresa. Me detuve y me giré, viendo la silueta de mi jefe sentado en la habitación. No es que te estuviera llamando, te estaba invitando. Con el corazón latiendo con una mezcla de aprensión y curiosidad, entró en la enorme sala, caminando con cautela sobre la gruesa alfombra, sin saber qué significaría esta nueva e inesperada interacción. El ambiente era extraño, lleno de una emoción que no pude identificar. La diferencia más impactante fue el gesto de Ricardo para continuar. En lugar de dejarla de pie frente a ella como una subordinada, tenía una tercera celda cómoda frente a ella. «Por favor, Lucia, siéntate», dije. «Necesitamos hablar». Este simple acto de cortesía, de ofrecer un asiento como igual, fue más elocuente que cualquier palabra. Rompió años de protocolo y distancia jerárquica. Fue una señal inequívoca de que las barreras invisibles pero infranqueables entre ellas se habían derrumbado. Con vacilación, Lucia se sentó en el borde de la celda, sus manos nerviosas descansando en el agua, sintiendo por primera vez la suavidad de un mueble que normalmente solo se permitía limpiar ella misma. Ricardo estaba allí, y por primera vez, no vi al empleado, objeto de su experimento. Vi a la mujer, vi el cansancio grabado en las sutiles líneas de su rostro, la serena fuerza de su postura erguida, la inquebrantable dignidad que se confundía con la sencillez. El silencio que se instaló entre ellos no era intimidante como en su taller, sino más bien lleno de gravedad emocional, una quietud que precede a revelaciones importantes. Lucia la miró, confundida pero no asustada, sintiendo que el hombre frente a ella era un completo desconocido, a pesar de haber trabajado en su casa durante meses. Finalmente el silencio se rompió, su voz temerosa, presa de la emoción contenida. «Lucía,
Necesito disculparme contigo, comenzó, con dificultad para pronunciar las palabras, pero con una sinceridad innegable. Se comportó de forma imperdonable, y entonces lo confesé todo, la historia de su soledad, del cinismo que lo consumió tras la muerte de su esposa y de la cruel y sospechosa prueba que sufrió con su muerte. No se disculpó, asumió toda la responsabilidad de su paranoia y con la voz entrecortada por la vergüenza, confesó solo el acto más despreciable, haber entrado en su habitación y violado su intimidad. Entré en tu habitación con la esperanza de encontrar una prueba para mi visión corrupta del mundo, continuó, con lágrimas corriendo por su rostro, y en lugar de eso, encontré la prueba de mi propia pobreza espiritual. Me contó que había leído la carta que le escribió a su hija. En todos mis años acumulando propiedades y acciones, construyendo un imperio, nunca, en toda mi vida, me he topado con una riqueza tan inmensa como la que guardas en ese pequeño diario. Me enseñaste, sin saberlo, una lección de valor, honor y amor que había olvidado por completo. Me has avergonzado profundamente, Lucía. Lucia escuchó, su rostro pasando de la confusión a la conmoción y a una comprensión atormentada, los fragmentos de su mente rota, la carta perdida, la extraña actitud de Valeria, la frialdad de Ricardo, ahora se fundían en una imagen dolorosa pero increíblemente conmovedora. Quedó atónita, sin palabras, ante la confesión de aquel hombre poderoso, que ahora aparecía ante ella completamente desarmado, con el rostro bañado en lágrimas de arrepentimiento. Vi tu dolor, tu vergüenza, y comprendí que no era un truco ni un juego, era la verdad cruda y desnuda, una confesión que demolía el viejo mundo de desconfianza para construir algo nuevo y frágil en su lugar. El silencio que siguió a la confesión de Ricardo se llenó solo con el sonido de su respiración agitada. Lucia, por su parte, procesó el torrente de información con una gracia innata. Tras un largo momento, finalmente habló, con voz suave pero firme, un bálsamo para la herida abierta de su vergüenza. Señor Ricardo, comenzó, no puedo decir que comprenda del todo el dolor que ha soportado, pero veo su arrepentimiento. Veo al hombre en el que su dolor lo obligó a convertirse, y veo al hombre en el que lucha por resurgir ahora. Hizo una pausa y asintió levemente. Lo perdono, no por debilidad, sino porque mi hijo merece nacer en un mundo donde el perdón sea posible. La sencillez y la profundidad de su absolución lo impactaron aún más profundamente que su confesión. Su perdón fue un regalo que Ricardo no esperaba y que sentía que no merecía. Lo conmovió profundamente, reforzando su determinación. Se secó la cara con un pañuelo, cambiando su postura de arrepentido a la de un hombre con un nuevo propósito. Tus palabras son más generosas de lo que merezco, Lucia, pero una disculpa es solo aire. Ahora lo que importa son las acciones, dijo, con la voz cada vez más firme. Destruí la confianza entre empleador y empleado, y quiero reconstruir algo mucho mejor en su lugar. Tengo una propuesta para ti, si estás dispuesta a escuchar. Se inclinó hacia adelante, sus ojos buscándola, ahora no como un juez, sino como un posible socio, listo para hacerle una oferta que lo cambiaría todo. Antes que nada, ya no eres mi criada, declaró con claridad. A partir de hoy, me gustaría ofrecerte el puesto de administradora personal de esta casa. Pasé años construyendo un imperio, pero descuidé por completo este lugar, convirtiéndolo en una tumba fría. Ha perdido su alma. Necesito a alguien con tu integridad, tu cuidado y tu sentido del honor para que me ayude a administrar esta propiedad. No como sirviente, sino como mi mano derecha. Alguien en quien pueda confiar plenamente para devolver la vida y el orden a estos salones. Alguien que conozca la diferencia entre precio y valor. Una lección que me enseñaste con tanta fuerza hoy. Este puesto, continuó, anticipándose a sus preocupaciones prácticas, incluirá un salario que les garantizará a usted y a su hijo total seguridad y comodidad. Nunca más tendrá que preocuparse por las facturas ni por el futuro. Su única tarea será supervisar, organizar y asegurar que este hogar funcione con la decencia que usted representa. Y quiero dejar una cosa absolutamente clara.
Su trabajo ya no implicará ningún esfuerzo físico. Su salud y la de su bebé son nuestra máxima prioridad. Tendrá su propio dormitorio en el ala principal de la casa y todo el apoyo que necesite durante y después del embarazo. Su bienestar es mi principal preocupación a partir de 1990. Ahora, hizo una pausa. Aún faltaba el aspecto más difícil e importante de su propuesta. Bajó la voz, volviéndose más suave y personal. Lucía, leí la promesa que le hiciste a tu hijo en el diario, dijo, con la voz cargada de emoción. La promesa de enseñarle honestidad y carácter por muy difícil que se ponga la vida. Es el mejor regalo que una madre puede dar. Y yo, que he vivido tanto tiempo sin propósito, quisiera, si me lo permites, quisiera ayudarte a cumplir esa promesa. La miró con una humildad que ella jamás imaginó. Quisiera pedirte el honor de ser el padrino de tu hijo. Como tu padrino, se apresuró a explicar. Me gustaría crear un fondo fiduciario para su educación y su futuro, para asegurarle todas las oportunidades que el dinero puede ofrecer, pero guiado por los valores que solo tú puedes enseñarle. Quiero que pueda convertirse en médico, artista, lo que su corazón desee, sin que nunca se le cierren las puertas por falta de recursos. Por favor, comprende que esto no es un pago por tu honestidad, no es caridad. Es mi sincero deseo invertir en un futuro que me hiciste creer que es posible de nuevo. Es mi deseo ser parte, aunque sea un poco, de la decencia y la bondad que traes a este mundo. Lucia se quedó sin palabras. Cada oferta era más abrumadora que la anterior. El ascenso, el salario, la situación que le cambió la vida, y ahora, la solicitud de ser el padrino de su hijo. Fue una oleada de generosidad y redención que arrasó con todas sus preocupaciones y miedos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza ni estrés, sino de un alivio y una gratitud tan inmensos que casi le dolían. La tensión que había cargado sobre sus hombros durante meses finalmente se disipó. El futuro, antes una neblina de incertidumbre, se convirtió de repente en un paisaje claro y brillante de esperanza y seguridad. Se cubrió la boca con la mano, mientras sollozos de silenciosa alegría le sacudían el cuerpo. Tras recuperar el aliento, miró a Ricardo. Sus ojos se encontraron con los de él en un momento de profunda conexión emocional. Señor Ricardo, comenzó con la voz quebrada. Yo no sé qué decir. Una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios. Sí, acepto. Lo acepto todo. Rió entre lágrimas. Y sería un inmenso honor para mi hijo tenerte como padrino. Su aceptación no era solo por las ofrendas, sino por el hombre transformado que tenía ante ella. Era un acto de fe mutua, la fundación de una nueva familia, forjada no por la sangre, sino por un momento extraordinario de vulnerabilidad, perdón y redención. Por primera vez en casi una década, una sonrisa sincera y cálida se dibujó en el rostro de Ricardo, llegando a sus ojos y disipando las sombras que aún persistían. El peso aplastante de años de soledad y amargura pareció evaporarse de la habitación. Buscando pruebas de la maldad humana, se topó con la forma más pura de bondad, y este descubrimiento lo salvó de sí mismo. Se sintió más ligero, más vivo que en cualquier otro momento que pudiera recordar. En ese instante, la fría y silenciosa mansión obtuvo su primera promesa real de calidez, el primer atisbo de que, después de todo, podría convertirse en un hogar. La presencia de Lucia y su futuro ahijado fue la luz que no sabía que buscaba. La conversación terminó, pero la atmósfera de la habitación permaneció cargada de una energía nueva y poderosa. El antiguo salón, antaño un museo de riqueza intacta, se había convertido en el escenario del renacimiento de dos almas. La barrera entre el millonario y la criada se había disuelto por completo, reemplazada por un vínculo de respeto mutuo, gratitud y un futuro compartido. Ya no eran amo y criada, sino dos seres humanos que se habían conocido en sus momentos más bajos y más altos, y que juntos estaban a punto de redefinir el significado de la familia, la riqueza y la felicidad. La transformación era completa, allanando el camino para el epílogo de sus vidas entrelazadas. La primavera llegó 6 meses después, no solo a los jardines de la mansión, sino también al interior de sus muros.
Las pesadas cortinas que antes impedían la entrada de luz estaban descorridas, permitiendo que el sol inundara los pasillos. Jarrones con flores frescas, recogidas del jardín, adornaban las mesas, llenando el aire de un dulce aroma que había reemplazado el olor a limpio de antes. Un nuevo sonido se percibía en la casa, un sonido que no había oído en años, el sonido de la vida. Risas suaves, conversaciones suaves y, sobre todo, el alegre balbuceo de un recién nacido. La mansión, antaño un mausoleo de mármol, finalmente había despertado de su largo y solitario invierno, renaciendo en la calidez de una nueva estación. Lucia, ahora vestida con un elegante vestido de lino en lugar de su uniforme gris, se movía por la casa con una autoridad serena y elegante. En sus brazos, acunaba a su hijo, el pequeño Mateus, un bebé sano de mirada curiosa. El cansancio crónico en su rostro había sido reemplazado por el brillo de la maternidad y la serenidad de la seguridad. Ya no era la criada asustada, sino la respetada administradora, la inesperada matriarca de la casa. Guiaba al resto del personal con la misma amabilidad e integridad que la definían, tratando a todos con la dignidad que ella misma había anhelado durante tanto tiempo. Era la prueba viviente de que la fuerza de carácter podía florecer en los lugares más inesperados. La transformación más notable, sin embargo, fue la de Ricardo. El hombre que antes solo se dejaba ver en su sombría oficina o a través de las rejas de seguridad, era ahora una presencia constante y cálida en el hogar. Lo más común era encontrarlo en la alfombra de la sala, despojado de su costoso traje, intentando arrancarle la risa a su ahijado Mateus, con un juguete colorido. El sonido de la risa del bebé, resonando por los pasillos, era la música que había sanado el alma de Ricardo. Sin haber tenido hijos, descubrió en la paternidad sincera un propósito que superaba con creces la emoción de cerrar un trato multimillonario. El amor por ese pequeño ser lo había reconectado con su propia humanidad. La dinámica entre Ricardo y Lucia se había consolidado como una relación fluida y afectuosa. Solían sentarse juntos al final del día, con Mateus durmiendo en uno de sus regazos, para hablar de los planes de la casa o simplemente compartir las pequeñas alegrías del día. Mateus le sonrió al jardinero hoy, decía Lucia con una sonrisa. Tiene tu buen corazón. Ricardo, a su vez, le pedía consejo sobre todo, desde elegir un nuevo cuadro para la pared hasta decisiones caritativas. ¿Qué opinas, Lucia? ¿Te parece honesta esta institución? Confiaba en su criterio no solo en los asuntos del hogar, sino también en los de la vida, reconociendo la sabiduría superior de su alma sencilla y recta. ¿Y Valeria? La cínica ama de llaves no pudo sobrevivir en el nuevo ecosistema de confianza y amabilidad. El ascenso de Lucia y la evidente transformación de Ricardo fueron un golpe insoportable para su visión del mundo. Cada risa, cada gesto de cariño en la casa, le recordaba que sus creencias sobre la naturaleza humana habían sido refutadas categóricamente. Incapaz de adaptarse o admitir su error, su amargura y resentimiento se convirtieron en un veneno que ella misma bebió. Unas semanas después del cambio trascendental, renunció, incapaz de soportar la luz que había invadido las sombras donde tanto amaba vivir. Su partida fue la purga definitiva del antiguo régimen de sospecha de la mansión. En el centro de todo estaba Mateus, el pequeño príncipe de aquella fortaleza renacida. Nacido de las dificultades e incertidumbres de su madre, se convirtió en el catalizador involuntario de la redención de un hombre y la sanación de un hogar. Nunca conocería la mansión fría y silenciosa que existió ante él. Su mundo era un mundo de abrazos de su madre y juegos en el suelo con su devoto padrino. El amor que lo rodeaba era la prueba más concreta del cambio. Era el símbolo viviente de un nuevo comienzo, la encarnación de la esperanza que Lucia llevaba en su vientre y que finalmente había florecido, trayendo consigo la promesa de un futuro donde el amor era la mayor riqueza de todas. Una tarde soleada, los tres paseaban por el Rosal, el mismo jardín que Lucia había cuidado con las manos cansadas de una criada. Ahora lo recorría como la dueña de la casa, con su hijo en brazos. Ricardo estaba a su lado,
ya no como un observador distante, sino como un participante activo. Arrancó una rosa amarilla y la acercó a la naricita de Mateus, quien estornudó y luego sonrió. Lucia rió, un sonido claro y feliz. La escena era un círculo perfecto de redención. El solitario espacio de trabajo de Lucia se había convertido en el escenario de la felicidad de su familia, un poderoso símbolo de cómo su vida, y la de Ricardo, había sido transformada por completo por el poder de la bondad. La mansión, antaño un frío monumento a la riqueza material, se había convertido en testimonio viviente de una verdad mucho más profunda. Sus paredes, que antes evocaban la soledad, ahora absorbían la calidez del afecto y la confianza. La historia de aquella casa ya no trataba sobre el poder del dinero para aislar a un hombre, sino sobre el poder del carácter para conectar a las personas. Ricardo aprendió, a la fuerza y con la belleza, que un hogar no se construye con mármol, oro, ni obras de arte excepcionales. Un hogar se construye con los materiales invisibles e invaluables del perdón, el respeto, la lealtad y el amor compartido. Estos eran los nuevos cimientos de la mansión. La lección final para Ricardo fue la más paradójica de todas. Él, un maestro del universo financiero, se dio cuenta de que su vasta fortuna lo había empobrecido enormemente en las divisas que realmente importan: la fe, la conexión y la felicidad. En su arrogante afán por poner a prueba la integridad de una mujer vulnerable, terminó poniendo a prueba su propia alma, y para su eterna gratitud, fracasó. Al verse obligado a confrontar la fealdad de su propio cinismo, encontró la belleza en el alma de otra persona. Al perder la desconfianza, no se volvió vulnerable. Al contrario, obtuvo la fuerza de una familia y, finalmente, una razón para vivir en lugar de simplemente existir. Al anochecer, la luz dorada del sol poniente bañaba la sala. Ricardo, sentado en su sillón favorito, acunaba con ternura a Mateus, quien se había quedado dormido sobre su pecho, apretando con un puño pequeño el dedo de su padrino. Lucia, sentada enfrente, observaba la escena con una sonrisa serena, mientras una taza de té le calentaba las manos. No hacían falta palabras. El silencio entre ellos ya no era vacío ni tenso, sino una paz y una satisfacción perfectas. Esta imagen, este momento de tranquilidad doméstica, era el verdadero tesoro, la recompensa final e inestimable de un viaje que comenzó con una prueba de desconfianza y terminó con una lección de amor incondicional. A veces la vida nos presenta pruebas de las formas más inesperadas. Creemos evaluar el mundo que nos rodea, juzgar el carácter de los demás, cuando en realidad somos nosotros los que estamos siendo evaluados. Ricardo, en su arrogancia, creó un examen para Lucia, pero el universo usó su trampa para ponerlo a prueba. La prueba no se trataba de dinero ni de un reloj, sino de su capacidad de ver más allá de su propio dolor, de reconocer la luz en un mundo que había pintado de gris. Se consideraba el examinador, sin darse cuenta de que en cada momento de ese día era el único estudiante en la sala, y la lección era sobre la humildad y la redención que necesitaba aprender desesperadamente. La fuerza de Lucia no residía en un acto de rebelión ni en una confrontación directa. Su poder era mucho más sutil e inmensamente mayor. Emanaba de su silenciosa negativa a permitir que las circunstancias definieran sus principios. En un mundo que constantemente nos presiona para ceder, para tomar atajos, para vender nuestras almas por un mínimo de comodidad, Lucia se erigió como un faro de integridad inquebrantable. No ganó luchando contra el sistema de Ricardo, sino simplemente negándose a formar parte de él. Su victoria fue un acto de ser, no de hacer, una demostración de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de mover montañas, sino en la valentía de mantenerse firme en la propia moral. Su historia se ha convertido en un poderoso recordatorio del poder de las segundas oportunidades. Demuestra que nunca es tarde para cambiar, para derribar los muros que construimos alrededor de nuestros corazones y aprender a vivir de nuevo. Ricardo, un hombre aferrado a sus hábitos, prisionero de su pasado, encontró la salvación en un momento en el que muchos habrían creído imposible el cambio.
Su camino demuestra que la redención no es un destino reservado para los jóvenes o los inocentes, sino un camino disponible para cualquiera que tenga el coraje de admitir sus errores, pedir perdón y abrirse a la posibilidad de que la bondad, después de todo, exista en el mundo y dentro de nosotros. Y así, la definición de riqueza en esa casa se reescribió para siempre. El narrador nos ofrece un último vistazo, la cámara pasando lentamente de un cuadro invaluable en la pared al rostro sereno del pequeño Mateus, durmiendo en los brazos de su padrino. La antigua riqueza era estática, fría, un objeto para poseer. La nueva riqueza estaba viva, cálida, respirando, un tesoro para amar y proteger. Ricardo finalmente comprendió que todos sus millones no podían comprar una sola sonrisa sincera de su ahijado, ni la paz mental que sentía al final del día. Había pasado toda su vida acumulando el dinero equivocado, y solo ahora, en su supuesta vejez, estaba aprendiendo a invertir en lo que realmente importaba. El legado del imperio de Ricardo también se vio irrevocablemente alterado. Lo que antes había sido simplemente una vasta fortuna por heredar, una dinastía financiera, ahora tenía un nuevo rumbo, un alma. Con la influencia de Lucía como guía moral y Mateus como heredero, criado con principios de integridad y compasión, la riqueza tenía ahora un propósito mayor que la autoperpetuación. Se usaría para construir, ayudar y fomentar la bondad. El dinero, antes la fuente del aislamiento de Ricardo, se convertiría en la herramienta para la conexión y la generosidad, asegurando que el verdadero tesoro de la familia, su carácter, fuera el activo mejor gestionado. Al final, todo se redujo a una sola decisión, un simple acto de integridad de una mujer que no tenía nada que perder excepto su honor. La decisión de Lucia de devolver la billetera intacta desencadenó una reacción en cadena de consecuencias inconmensurables. No solo se salvó de una trampa, sino que rescató a un hombre de su propia prisión emocional, sanó un hogar de su soledad y creó una familia de las cenizas de la desconfianza. Es una poderosa lección sobre el efecto dominó de la bondad. Un solo acto de decencia, por pequeño que sea, puede irradiar hacia afuera, alterando el curso de vidas enteras de maneras que jamás hubiéramos previsto. ¿Y tú, que nos miras ahora, has pensado alguna vez en esto? ¿Has realizado alguna vez un acto de bondad que haya cambiado una vida? Quizás no una vida entera, pero sí el día de alguien. A veces, las acciones más pequeñas, como devolver una cartera que se te ha caído, ofrecer una palabra de aliento a un desconocido, o simplemente escuchar, con empatía, pueden tener un gran impacto. La trayectoria de Ricardo y Lucia es un testimonio conmovedor de este poder. La vida nos pone a prueba de maneras sutiles cada día, y cada decisión de actuar con integridad, por pequeña que sea, fortalece no solo nuestro carácter, sino también la moral del mundo que nos rodea, inspirando a otros a hacer lo mismo. Si crees que los lazos de amor, honor e integridad son más fuertes y valiosos que cualquier fortuna material, muestra tu apoyo. Deja un corazoncito si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Cada corazón que quede en este video es más que un simple clic, es un voto de confianza en la humanidad, una afirmación de que, a pesar de los desafíos y el cinismo que enfrentamos, los buenos sentimientos y las buenas acciones aún prevalecen. Creemos juntos una ola de positividad y celebremos el poder de la bondad para transformar vidas y sanar corazones rotos, mostrando al mundo que estos valores realmente importan. Queremos escuchar lo que te dice el corazón. Comenta, el amor no tiene precio. Si también crees en la bondad humana y en el poder de un corazón puro para iluminar los rincones más oscuros del mundo. Tus historias y reflexiones son importantes para nosotros. Al compartir tus pensamientos, no solo interactúas con nuestra historia, sino que también contribuyes a una comunidad de personas que aspiran a ser una fuerza para el bien. Cada comentario construye un muro de esperanza, mostrando a todos los lectores que no están solos en su creencia en el poder redentor del amor y la honestidad humana. Esta fue la conmovedora historia de cómo la prueba de un millonario se convirtió en su propia salvación.
Un recordatorio de que la verdadera riqueza se mide por la capacidad de amar y confiar. Suscríbete a más historias de segundas oportunidades, redención y la increíble e inquebrantable fuerza del espíritu humano, porque cada historia que contamos es un espejo que refleja nuestra propia capacidad de cambio, perdón y crecimiento. E incluso en los momentos de mayor duda, la luz de un solo acto de bondad puede ser el faro que nos muestre el camino de regreso a casa. Hasta la próxima. Mantengan sus corazones abiertos.